Hola mis hermanos, ¿cómo le va? Bueno, una de las reflexiones que vamos a tener en el día, ¿sí? Tenemos que ver también con la renovación del pensamiento. La Biblia nos enseña claramente que siempre el cristiano debe seguir la justicia y aún así también tener los ojos puestos en la palabra de Dios, ¿sí? Para no desviarse más allá de lo que nos dice el apóstol Pedro cuando dice que Satanás es como león rugiente esperando quien devorar, ¿sí? Entonces tenemos que estar siempre en el pendiente del saber de que vamos a ser probados y que en todo momento nuestro pensamiento debe estar alineado con el camino de Dios. Vamos a poner un ejemplo que está en el libro de Efesios capítulo 4 versículo, vamos a leerlo Efesios 4, ¿sí? Lo vamos a leer desde el capítulo 17, dice: la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está vaciado conforme al deseo engañoso, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Acá Pablo nos está diciendo que aquella persona que todo el tiempo está buscando alejarse de la palabra, porque hay muchas personas que la Biblia lo describe que están entre los fríos, los tibios y los que están, o sea, serían los calientes. Pero ¿qué pasa con la persona que está tibia ya para fría? Resulta que esa persona no no cae un día lunes y ya el miércoles está mal, no, sino que fueron cosas que le fueron pasando el tiempo, ¿sí? Fueron cosas que no le puso un stop, no le puso empeño en querer corregirlo. Y el cristiano todo el tiempo tiene la oportunidad de tener al Espíritu de Dios que está redarguyendo cada vez que hacemos algo mal. Es nuestro consolador, pero también por medio de él tenemos enseñanza y consejo, ¿sí? Por eso nuestros oídos espirituales todo el tiempo tienen que estar abiertos. Si no, vamos a ver el ejemplo que dice en el libro de Mateo, ¿sí? Capítulo 15, 19 y 20, donde el Señor ahí tuvo un altercado con los fariseos y los escribas. En aquel entonces lo que relata la historia es cuando los fariseos le pedían que por qué los discípulos del Señor violaban el consejo de los ancianos, que era no lavarse las manos antes de comer. Entonces el Señor le dijo algo bastante claro, ¿sí? Que es que de los deseos del corazón, eso es lo que contamina al hombre, ¿sí? Entonces, si el Señor le dijo que no lo que entra por la boca, sino de lo que sale, eso contamina, tiene que ver de lo que el hombre piensa. Nosotros nos nutrimos cada día con la palabra de Dios, sabiendo no solamente para acrecentar el entendimiento, sino también para llevarlo a la vida propia, ¿sí? El cristiano vive conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Y cuando vive conforme a la voluntad de Dios, sabe que la lucha siempre va a ser uno mismo. Cuando el cristiano se levanta cada mañana y ora, ¿sí? Y lee su palabra y tiene su estudio bíblico, ¿sí? Y todo el tiempo cuando va a la verdulería, cuando va a la carnicería, cuando va a donde vaya, siempre tiene el pensamiento de la palabra de Dios fijo. Siempre sabe que por más que se les dé la oportunidad, ¿sí? Porque ahí viene la prueba de Dios cuando te prueba. Entonces en ese momento es cuando Dios va a probarte y va a buscar siempre lo que está dentro de tu corazón. Entonces nosotros tenemos la oportunidad que dentro del camino del creyente
cada día vamos aprendiendo más. Sabemos que somos imperfectos, no llegamos a la perfección, pero vamos camino a la perfección. Entonces el cristiano, cuando tiene esa disciplina, sabe que en cada momento y en cada lugar a donde esté y Dios le permita poder llegar, son por dos cosas: una por la voluntad de Dios y otra por saber que yo no estoy ahí presente, sino que yo me debo parecer más al Señor, ¿sí? Estoy presente en cuerpo, pero mi mente, mi corazón y todo mi ser debe estar alineado al Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, cuando el cristiano se disciplina, va sabiendo que nuestro corazón se va renovando. Que antes, si vamos a poner el ejemplo entre el hombre natural, ¿sí?, que es el hombre sin Dios, y el hombre de Cristo, ¿sí?, el hombre que fue comprado por precio de sangre en la cruz del Calvario, entonces hay enorme diferencia. Ese hombre va a vivir sin Dios y va a hacer todo conforme a la carne, y va a matar y va a robar y va a tener todo. Desde que nacemos, ya David lo dijo, en pecado me concibió mi madre. Sabemos que todo hombre nace desde ahí, pero también tenemos la oportunidad del arrepentimiento, y una vez que nosotros tenemos, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, tenemos los galardones de Dios dentro nuestro, ¿sí? Y por ello es que tenemos las herramientas. Yo antes no sabía compartir, ahora comparto, pero ese no es mi galardón, sino que algo que Dios añadió de Él en mí. Si yo sé amar, cuando yo nazco yo no sé amar, soy envidioso, soy todo lo peor, todo lo contrario, pero cuando Dios me escoge y me trae al camino, Él me da sus atributos en mí, y por eso es que me hace una nueva persona. Por eso Pablo te dice, despojados del viejo hombre. Entonces cada día la lucha siempre va a ser conmigo para dar el testimonio. Entonces el cristiano, cuando sabe que el testimonio va con la lucha cada día de uno mismo, entonces sabe y va a saber pelear la buena batalla. Porque nadie puede hablar algo si no está alineado a la palabra de Dios. Muchas veces se nos ha presentado casos de que queremos hablar y explicar tal tema y nos encontramos con que se nos ha sido difícil porque no nos ha llegado la palabra, hemos hablado cualquier cosa, y eso tiene que ver mucho también cuando llegan los momentos y no estamos preparados para ser instrumentos de Dios. Entonces cada día, mi hermano, ¿sí?, tenemos que tomar el ejemplo, la palabra de Dios, y cada vez que Dios nos corrija. Si lo llevo a otro ejemplo, vamos a ir al libro de Génesis, en el capítulo 4, con el verso 6 y 7. En aquel entonces estaba Caín y Abel, ya habían presentado las ofrendas a Dios, y Caín se había enojado porque no había sido vista agradada su ofrenda. Entonces el Señor fue muy claro y le dice a Caín: ¿por qué te has airado? ¿Por qué has decaído tu rostro? Si haces lo bueno, no serás acepto. Pero si no obras el bien, el pecado está a la puerta deseando dominarte, pero tú debes dominarlo. O sea, acá lo que el Señor le dio un consejo a Caín, en realidad es para todo cristiano, para toda persona que sigue la palabra de Dios. Entonces es imposible que cada vez que yo haga una acción no me dé cuenta y no tenga la contraparte. Por ejemplo, si yo voy a robar, es imposible que yo, siendo cristiano, el Espíritu Santo no me esté diciendo qué haces, a dónde vas, qué estás por hacer. No lo hagas. Siempre vas a tener eso, lo que en el humanismo y en el mundo te dicen que es un subconsciente, esa voz que te habla, y nosotros sabemos que es el Espíritu de Dios que te está tratando de liberar de ese pecado. Aún así en la ira, aún así en el enojo, ¿sí?, tenemos que controlar el impulso, un corazón manso y humilde, ¿sí?, lleno de sabiduría y del conocimiento de Dios. Cada día nos vamos perfeccionando, por eso es muy importante que sepamos discernir los momentos, aún las personas que tenemos, y saber que sabiamente todo el tiempo tenemos que tener los pensamientos conforme a las Escrituras y conforme a Dios. Entonces la reflexión de hoy: renovemos cada día el hombre, que se renueve cada día y que se parezca más al Señor, y que cada día muera uno mismo, y que cada día vamos muriendo para que Él crezca en nosotros. Los invito a ver los demás videos, hermanos. Si les gustó esto, se pueden suscribir, darle me gusta
y nos vemos en la próxima reflexión. Por cualquier consulta, dejen su comentario. Hasta la próxima.